Hola, ¿qué tal? Les habla nuevamente el maestro José Álvaro Cuachil Huitzil y en esta ocasión vamos a ver el tema de las funciones trigonométricas y el círculo unitario y sus aplicaciones. Antes de iniciar con el tema de las funciones trigonométricas es necesario definir qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos, en donde el lado más grande del triángulo rectángulo se conoce con el nombre de hipotenusa y es el lado opuesto al ángulo recto. Los otros dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Bien, si colocamos un ojo detrás del ángulo θ, veremos que el lado opuesto que está del lado derecho será el lado opuesto al ángulo θ, por eso se llamará cateto opuesto. El que está junto al ángulo se llamará cateto adyacente. Si ahora colocamos nuestro ojito atrás del ángulo azul, el cual le llamaremos alfa, entonces en la parte de abajo tendremos lo que es el cateto opuesto para alfa y el cateto adyacente está junto al ángulo alfa. Ahora bien, las funciones trigonométricas son las funciones de un ángulo θ cualquiera dentro de un plano cartesiano. Entonces, aquí cabe mencionar que existen 6 funciones trigonométricas: seno de θ, coseno de θ, tangente de θ, cotangente de θ, secante de θ y cosecante de θ. En este caso estamos utilizando el ángulo θ, pero puede ser alfa, beta o gamma, de los cuales entonces vamos a utilizar solamente las primeras 3 letras de cada nombre de la función trigonométrica para representarla de forma matemática. Es decir, el seno de θ será solamente sen y seguido del ángulo θ. Lo mismo será para coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y se leen de la misma manera como aparece en el lado izquierdo. Después, las funciones trigonométricas se definen como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Entonces, la primera función es el seno de θ. El seno de θ va a ser igual a la ordenada de P dividida entre el radiovector R. La ordenada entonces sería Y entre R. Después tenemos al coseno de θ, que será la abscisa de P dividido entre el radiovector R. Después tenemos a la tangente, que será la ordenada de P entre la abscisa de P. Después a la cotangente, que es el inverso de la tangente, es decir, abscisa de P entre la ordenada de P. Después tenemos la secante, que es el radiovector entre la abscisa de P. Y por último la cosecante, que es el radiovector entre la ordenada de P. Es decir, si nosotros vemos la ordenada de P, en este caso sería Y y el radiovector es R, entonces nos quedaría Y sobre R. Para coseno, la abscisa de P, es decir, X dividido entre R. Para la tangente sería Y entre X. Para la cotangente sería X entre Y. Para la secante de θ será R entre X. Y para la cosecante será R entre Y. Luego entonces, las razones trigonométricas son diferentes a las funciones trigonométricas. En este caso, las razones trigonométricas, su principal uso es para la solución de triángulos rectángulos. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo son las siguientes. Vamos a suponer que tengo mi triángulo rectángulo trazado en el plano cartesiano XY y tengo mi punto P con coordenadas XY y mi radiovector R. Luego entonces decíamos que el seno de θ es igual a la ordenada del punto P entre el radiovector R. La ordenada del punto sería Y entre el radiovector R, pero aquí la ordenada Y para el ángulo θ la conocemos como el cateto opuesto dividido entre el radiovector R, que viene siendo la hipotenusa. Entonces esto va a ser para un triángulo rectángulo. Entonces seno de θ es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Posteriormente tenemos coseno de θ, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Enseguida tenemos la tangente de θ, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. A continuación tenemos la cotangente de θ, que es el inverso de la tangente, es decir, ahora es
cateto adyacente entre cateto opuesto, la secante de teta, que es el inverso del coseno, es decir, h dividido entre el cateto adyacente, y por último la cosecante, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es el inverso del seno. Una vez que hemos definido las 6 razones trigonométricas para un triángulo rectángulo, entonces vemos que si le agregamos las variables a, b, c a los catetos a y b y a la hipotenusa la variable c, entonces vamos a ver que, de acuerdo a lo que veíamos antes, seno de teta va a ser igual a cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, b entre c. Después el coseno sería cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, a entre c. La tangente de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, b entre a. Y la cotangente pues es el inverso de la tangente, la secante ya vimos que es el inverso del coseno, y la cosecante es el inverso del seno, es decir, c entre b. Ahora, si sacamos las razones trigonométricas para el ángulo alfa, veremos que entonces va a ser cateto opuesto para alfa sería a dividido entre la hipotenusa c. Para el coseno sería cateto adyacente, que sería b dividido entre c. Y por último sería cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, a entre b. ¿De acuerdo? Entonces la cotangente es el inverso de la tangente, b entre a. La secante de alfa sería el inverso del coseno de alfa, es decir, c entre b. Y la cosecante de alfa es el inverso del seno de alfa, es decir, c entre a. También cabe mencionar que existen las razones trigonométricas inversas. Estas generalmente las vamos a utilizar si queremos despejar un ángulo de una función trigonométrica. A partir de las 6 razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, entonces surgen las razones trigonométricas inversas, las cuales se escriben de la siguiente manera. Si yo voy a despejar el ángulo alfa, entonces este seno pasa a ser arcoseno del cateto opuesto entre la hipotenusa. Ese arcoseno también lo podemos escribir como el seno inverso del cateto opuesto entre la hipotenusa. Aquí hay que tener cuidado que este menos 1 no es un exponente, sino quiere decir que es una función trigonométrica inversa, en este caso para el seno. Lo mismo será para el coseno. Si despejo a teta del coseno, será coseno inverso de cateto adyacente entre hipotenusa. Para la tangente será tangente inversa del cateto opuesto en el cateto adyacente, y así para las otras 3 funciones trigonométricas. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Del siguiente triángulo A, B y C, hallar los ángulos internos del triángulo y todas las razones trigonométricas del ángulo C, utilizando razones trigonométricas. Pues bien, para hallar el ángulo B, que es este, entonces, como tenemos como datos al cateto adyacente para B y a la hipotenusa, entonces vamos a buscar una función trigonométrica que involucre cateto adyacente, hipotenusa y el ángulo B, en este caso. Entonces, esa función es el coseno, de lo cual entonces coseno de B es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Como el cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 5, lo sustituimos y eso es equivalente a 0.6. Entonces me quedaría coseno de B es igual a 0.6. Si quiero saber cuánto vale B, aplico coseno inverso. Entonces coseno inverso de 0.6, y apoyándonos en una calculadora, ya sea de bolsillo o de un celular, tendríamos que presionar la tecla Shift o Second más la función coseno para que aparezca coseno inverso, y entonces le tecleamos después el argumento 0.6. entonces coseno inverso de 0.6 nos va a dar como resultado el ángulo B igual a 53.130 grados. Entonces, como A es un ángulo recto, y aplicando el criterio de la suma interna de los ángulos de un triángulo que debe de ser igual a 180, entonces sumamos el ángulo A, B más C y debe ser igual a 180. De ahí, como ya conozco a A y a B, entonces despejo a C, de tal manera que entonces C es igual a 36.87 grados.
Para hallar B, entonces podemos usar la tangente de B o la tangente de C. Tangente de B sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, B entre C. Y si utilizo el ángulo C, sería cateto opuesto, es decir, C entre el cateto adyacente, que es B. Como ya conozco el ángulo C y en este caso C igual a 3, o el ángulo B y el valor de C igual a 3, entonces la única variable que me falta por hallar es B. Entonces si aplico para la tangente de C, sería cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 3 dividido entre B, y como C vale 36.87, entonces me queda tangente de 36.87 es igual a 3 sobre BB. Si despejo a B, aquí está dividiendo, pasará del otro lado multiplicando, y esa tangente pasará dividiendo, de tal manera que B es igual a 3 entre tangente de 36.87 grados. Este valor la vamos a obtener con una calculadora o con las tablas de funciones trigonométricas. Únicamente presionamos la función tangente y escribimos el ángulo, y enseguida nos va a dar un valor. Ese valor que resulte lo vamos entonces a dividir 3 entre ese valor resultante, y entonces veremos que B nos va a dar que son 4 unidades. Una vez que conocemos los valores de C, de C que vale 3, B en este caso ya vale 4 y A que vale 5, entonces podemos hallar todas las razones trigonométricas del ángulo C. Entonces para el ángulo C sería seno de 36.87 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Para C este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa, es decir, 3 sobre 5. Para el coseno de ese mismo ángulo sería cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente es B, sería 4 sobre 5. Después la tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 3 entre 4. Y así sucesivamente hallamos las razones trigonométricas para el ángulo C. Si quisiéramos hallar las razones trigonométricas para el ángulo B, pues obviamente van a cambiar. A continuación vamos a definir lo que es el círculo unitario o círculo trigonométrico. El círculo unitario es una circunferencia de radio igual a 1 y centro en el origen 0,0. Su ecuación sería x cuadrada más y cuadrada igual a 1 al cuadrado. Y es utilizado para calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo que oscila entre 0 y 360 grados mediante la ayuda de triángulos rectángulos. Es decir, tengo aquí un círculo unitario de radio igual a 1 en el plano cartesiano, del cual sabemos que el plano cartesiano consta de 4 cuadrantes, en donde en el primer cuadrante la abscisa y la ordenada para el punto P1 serán positivas. En el segundo cuadrante aquí X es negativa y Y es positiva, por eso tiene estos signos. Para el tercer cuadrante entonces X es negativa y Y también es negativa, entonces por eso tienen estos signos en P3, y para P4 X es positiva y Y es negativa. También hay que definir que 0 grados inicia en el eje positivo X y después girando alrededor de ese círculo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces se considera que son ángulos positivos. Acuérdense que una vuelta completa, un círculo completo, tiene 360 grados. Es decir, iniciamos en 0 grados, aquí se formaría un ángulo recto para tener 90 grados, después 90 más serían 180, otros 90 acá serían 270 hasta completar los 360. Si es un ángulo negativo, este gira en el sentido de las manecillas del reloj, en este sentido, y empezamos igual en el mismo origen, serían 0 grados, menos 90 grados, menos 180, menos 270 y menos 360 grados. Ahora bien, entonces el círculo unitario se utiliza, decíamos, para obtener las razones trigonométricas de cualquier ángulo que va entre 0 y 360 grados. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Voy a tener, aquí vemos en el círculo unitario trazados los grados 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180,
210 y así sucesivamente hasta 360 grados. Para el ángulo de 0 grado tendrá las coordenadas 1,0. Acuérdense que el radio vale 1. Entonces de aquí del origen hasta este punto valdrá una unidad. Y eso es X y Y pues sería 0. Por eso tiene coordenadas 1,0. Para el caso de 90 grados sería 0 en X y Y valdría 1. Radio 1. Para el caso de 180 grados tendríamos menos 1,0. Para el caso de 270 grados sería coordenadas 0 con menos 1. Y para 360 grados es lo mismo que para 0 grados. Tiene las coordenadas 1,0. Ahora bien, veamos para el caso de 30, 45 y 60 grados. Aquí vamos a tener los puntos para cada uno de estos grados. Si se fijan en todos los denominadores siempre va un 2. ¿Ok? Y entonces partimos de raíz de 1, luego para 45 grados raíz de 2, para 30 grados raíz de 3 en la abscisa. Para la ordenada ahora se invierte, empezamos en raíz de 1, raíz de 2 y raíz de 13. Sencillo, ¿no? Entonces raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 1, raíz de 2 y raíz de 3. Y abajo siempre es 2. Entonces aquí no olvidar que raíz de 1 es 1 y vemos que este punto es simétrico con este otro, es decir, para 60 grados es simétrico este punto para 120 grados. Solo que como aquí están en el primer cuadrante, las dos coordenadas son positivas, aquí están en el segundo cuadrante, entonces X es negativa, ¿sí? Y Y es positiva en todos los casos. Para el tercer cuadrante vemos que X y Y son negativas, entonces vemos que este punto con este otro punto en verde son simétricos, entonces son los mismos valores pero con los signos en negativo, y así sucesivamente para los del cuarto cuadrante. Ahora, también debemos apoyarnos, que ya vimos antes las razones trigonométricas, para el seno de teta, en este caso para 30 grados, veamos que si trazamos una línea paralela al eje Y, entonces tendríamos aquí un triángulo rectángulo. Entonces el seno de 30 grados sería igual a cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, Y entre R, pero Y vale raíz de 1 sobre 2, es decir, un medio entre 1, entonces me daría seno de 30 grados, un medio. Para coseno sería entonces cateto adyacente, ¿sí? Que sería X, raíz de 3 sobre 2, entre R que vale 1, entonces me quedaría raíz de 3 sobre 2, y la tangente sería Y entre X, es decir, raíz de 1 entre 2, todo sobre raíz de 3 entre 2, como los denominadores son iguales, puedo eliminar y me queda 1 sobre raíz de 3. Y eso lo vemos en la siguiente tabla. De ahí que para eso nos sirve el círculo unitario. Con eso podemos obtener las razones trigonométricas para seno, coseno y tangente de los siguientes ángulos. De 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Entonces para el seno de 0 grados, regresemos aquí atrás, para el seno de 0 grados vemos que Y vale 0 y R vale 1, entonces 0 entre 1 me da 0, ¿de acuerdo? Entonces de ahí que salen estos valores, 0 entre 1 me da 0, para 30 grados es un medio, para 45 grados raíz de 2 sobre 2, para 60 grados raíz de 3 sobre 2 y para 90 grados es 1 sobre 1. Lo mismo sería para coseno, entonces sería un cateto adyacente entre hipotenusa, como el cateto adyacente en 0 grados vale una unidad, acuérdense, y el radio vale 1, por lo tanto 1 entre 1 es 1, y así obtenemos todos los valores de las razones trigonométricas para los valores de seno de 0, 30, 45, 60 y 90 grados para las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. ¿Para qué nos van a servir esto? Veamos el siguiente ejemplo. Me dicen obtener la longitud de una escalera recargada en una pared de 4.5 metros de alto y que forma un ángulo de 60 grados con respecto al piso. Entonces esta que está en color café viene siendo la escalera. Este ángulo que se forma con el suelo es de 60 grados
y la altura de la pared es de 4.5 metros. Me están pidiendo cuánto mide la longitud de la escalera, es decir, cuánto vale este valor de C. Aquí si nos fijamos tenemos un triángulo rectángulo, conocemos para 60 grados 4.5 sería el cateto opuesto y C sería la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces la solución es la siguiente. H vendría siendo la altura de la pared, que sería el cateto opuesto a 60 grados. Luego B sería el ángulo de 60 grados y C sería la hipotenusa. Tenemos que encontrar una función trigonométrica que me involucre cateto opuesto, ángulo e hipotenusa. Y esa función es el seno. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego entonces el cateto opuesto es 4.5, la hipotenusa es C, aquí va, y el ángulo es decir, teta vale 60 grados. Sustituimos seno de 60 grados es igual a 4.5 metros entre C, y despejo C, está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, de tal manera que al despejar me queda C, que es igual a 4.5 metros entre seno de 60 grados. Si nosotros regresamos a la tablita anterior, veríamos que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, de tal manera que ahora nos quedaría 2 por 4.5 dividido entre raíz de 3, es decir, 2 por 4.5 son 9, 9 entre raíz de 3, racionalizamos y nos va a quedar 9 raíz de 3 sobre 3, y entonces 9 entre 3 me da 3, y por eso me queda 3 raíz de 3. Recuerden que para racionalizar hay que multiplicar por la misma raíz, tanto arriba como abajo, de tal manera que raíz de 3 entre raíz de 3 me da la unidad. Esto seguiría siendo lo mismo, por eso es que me queda 9 por raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3 me queda raíz de 3 al cuadrado, y se elimina, entonces me queda 3, de ahí que me quede este resultado. Entonces C, que es la longitud de la escalera, va a ser igual a 5.1961 metros, es aproximadamente 5.2 metros, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera utilizamos las razones trigonométricas del cuadrito anterior. Ahora bien, a continuación tenemos la gráfica de las funciones seno, coseno y tangente. En este caso nos apoyamos de una tabla de valores en donde la primera fila, la primera línea contiene los valores del ángulo teta, y en la segunda fila tenemos los valores obtenidos del seno de ese ángulo. En este caso tenemos, acuérdense, seno de 0 grados, en el círculo era y valía 0 y r valía 1, de tal manera que era 0 entre 1 es 0. Por eso seno de 0 grados va a ser 0. Seno de 30 grados 0.5. Seno de 60 grados 0.866. Seno de 90 grados es 1, y así nos vamos para todos estos valores y después los trazamos en el plano cartesiano. Vean, seno, cuando aquí tenemos en el eje horizontal serían los grados, y en el eje vertical la función y igual a coseno de teta. Perdón, aquí debe de ser seno de teta. Entonces tenemos para 0 grados, entonces seno de 0 grados es 0. Entonces para 30 grados, seno de 0 grados es 0.5, aquí lo vemos. Para seno de 60 grados, ¿sí?, vale 0.86. Y aquí lo vamos viendo, para 0 grados aquí teníamos coordenadas 1,0. Entonces por eso me quedaba 0 entre 1. Para 30 grados, acuérdense que era raíz de 3 sobre 2. Y raíz de 3 sobre 2 es 0.86. Finalmente, como el radio es 1, entonces y entre 1 me da y. O sea que vamos a colocar únicamente los valores de y. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos trazando los puntos y obtenemos la gráfica de la función seno de teta. ¿Sí? Aquí es un error, corrijo, no es coseno de teta, es seno de teta. Para la gráfica de la función coseno de teta, entonces hacemos lo mismo, nuestra tabla de valores, calculamos el coseno de 0 grados, que sería 1. Vean aquí 0 grados, aquí tendría coordenadas
1,0. Y coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, 1 entre 1 y me da 1. ¿De acuerdo? Entonces por eso coseno de 0 grados es 1. Coseno de 30 grados sería el valor de x, que sería 0.86. ¿sí? Después el coseno de 45, en este caso de 60 grados, es 0.5. El coseno de 90 grados sería 0. El coseno de 120 grados sería menos 0.5. De 150 grados sería menos 0.86. Y así vamos trazando todos los puntos y nos queda entonces esta gráfica, que es la gráfica de la función coseno. Y por último tenemos a la gráfica de la función tangente. Igual hacemos una tabla de valores, sabemos que la tangente de teta es y entre x. Entonces para 0 grados y valdría 0 y x valdría 1, acuérdense. Entonces 0 entre 1 me da 0. Y así sucesivamente para cada uno de los valores, de tal manera que tangente de 0 grados me da 0, tangente de 30 grados me da 0.57, tangente de 45 grados me da 1.700, perdón, de 60 grados me da 1.732. Para 90 grados se indefine. ¿Por qué se indefine? Porque es y entre x, y en 90 grados, acuérdense, estaría justamente, si estuviéramos el plano cartesiano y el círculo unitario, veríamos que 90 grados quedaría aquí arriba, y aquí las coordenadas serían 0 con 1, es decir, x vale 0 y y vale 1, entonces y vale 1 dividido entre 0, y 1 entre 0 no está definida la división por 0, por eso es que se hace infinito. Entonces cada vez que esta función se acerca a 90 grados, la función se indefine, ya sea que se acerque por la izquierda como también se acerque por la derecha, también va a ser indefinido. Entonces para 120 grados va a ser menos 1.732, ¿sí? Para 150 grados, aquí está, va a ser menos 0.57, para 180 grados la tangente vale 0. Y así nos vamos para cada uno de los valores hasta que llegamos a 270 grados. Estaría por acá y tendría coordenadas 0, menos 1. X vale 0 y y vale menos 1. Entonces menos 1 entre 0, por eso se vuelve otra vez infinito. Entonces para 270 grados por la izquierda y por la derecha se vuelve infinito. Por la izquierda se vuelve más infinito y por la derecha se vuelve menos infinito. Y así vamos obteniendo los valores para obtener el trazado de esta gráfica que está dibujada en color verde. Pues hasta aquí llegamos con lo que son las funciones trigonométricas, razones trigonométricas, el círculo unitario, cómo utilizamos el círculo unitario para obtener las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas de los diferentes ángulos que se tienen acá, y después cómo los utilizamos para obtener la gráfica de las funciones seno, coseno y tangente. Espero que esto haya quedado claro. Pues me despido y nos estamos viendo hasta la próxima. Un saludo para mi alumno Ángel del tercer semestre B del Bachillerato Progreso de las Américas. Hasta la próxima.